pues muy amplio la semana pasada, ¿verdad? Y bueno, sin más ni menos, hoy queremos dejar en esta segunda parte y seguramente hay una buena noticia porque después de que él termine, seguramente nos va a dar una buena noticia. Así que, pues vamos a dejar este tiempo a la enseñanza. Bienvenido, Pastor Israel Itamar, desde la Ciudad de México. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todos los que participan en este precioso ministerio. Es un, es un honor poder servir a Dios, poder ser útil y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Cuando comencé mi ministerio como maestro, eh, lo primero que entendí es que el conocimiento no es nuestro, es de Dios, que la fuente es su palabra y que no le enseñamos a nuestros alumnos, que somos solamente un instrumento en las manos de Dios para compartirle a sus discípulos, a sus ministros, a sus llamados, y que al final el que hace la obra, el que se revela, el que habla a la mente y al corazón, el que redarguye, el que transforma, el que hace todas las cosas es el Espíritu Santo. Así que después de estas importantes oraciones, vamos a continuar con nuestra enseñanza. Hablamos de el liderazgo en tres monarcas. La clase anterior o la sesión anterior pudimos ver un liderazgo y ese liderazgo de un segundito. Sí, el liderazgo en la persona del rey, históricamente, bíblicamente, en el liderazgo del rey Saúl. Pero la Biblia también nos habla de liderazgos de oro. Yo traté, les voy a ser muy honesto, con la inteligencia artificial, le pedí que me pusiera a tres grandes líderes históricos. Y para mí son un ejemplo Moisés, por supuesto, el profeta Samuel y el profeta Elías, como grandes liderazgos de fuego, liderazgos de oro, grandes referentes para imitar, para continuar. Tenemos dos grandes liderazgos. El liderazgo secular, que es el que nos viene a veces a arrollar, a influir y empapar, y también hasta incluso contaminar. Pero nosotros que somos espirituales, que discernimos lo que es del espíritu, la fuente en la palabra de Dios está el liderazgo bíblico. Y vuelvo a resaltar en otro momento que me permitieron compartir, hablamos del liderazgo de Jesús. Hicimos un énfasis en el liderazgo de Jesús que viene a rebasar cualquier tipo de liderazgo. Así que recordarás que comentamos que esta edad dorada, la historia de Israel, son estos tres grandes monarcas, Saúl, David y Salomón. David le toca integrar esos pedazos que dejó Saúl y estaban divididas las 12 tribus. A David le toca un reto muy importante que es consolidar a la nación, consolidar el reino y no fue hizo facto, no fue después de ser ungido, después de haber sido llamado por Samuel, que estaba todavía pastoreando ovejas, inmediatamente no subió al trono. Hubo un proceso dentro de dentro de su propia vida, un proceso de Dios de formación, un proceso de capacitación hasta que Dios lo llevó a lo más importante, ejecutar su preciosa voluntad. El liderazgo es igual que cualquier servicio, es una oportunidad para servir a Dios, pero en un nivel de influencia. Vimos que Saúl, eh, pues tuvo una proclamación y tuvo una actitud, tuvo temores, tuvo fracasos y tuvo un testimonio ante la gente y delante de Dios. Y fue un liderazgo sin carácter, sin constancia, sin integridad, incluso hasta sin moral. Así que voy a hablar hoy de un liderazgo que nos compete y es el liderazgo de David. ¿Sí? Un liderazgo diferente. No hay otro personaje bíblico, y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, al cual Dios le llame conforme a su corazón. No hay otro profeta
no hay otro sacerdote, él no es profeta, él no es sacerdote, él es rey, es hombre de guerra, pero no hay otro personaje bíblico y no hubo profeta ni a sacerdote de estos tres grandes autoridades en la historia de Israel al cual Dios le haya llamado o le haya, la misma historia le haya reconocido o hecho una relectura de su testimonio conforme al corazón de Dios. Ahora pusimos a un David, pero un David rubio, como dice la escritura, ¿verdad? Siempre nos ponen un David, castaño, pero la escritura dice que él era rubio y eso, eh, 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 cuando se presenta con la familia Samuel, él comienza a ver cada uno de los hijos de Isaí y cree que cualquiera de ellos es el rey, pero Dios le dice, no, yo no veo la apariencia, yo no veo la apariencia, Samuel, lo que yo veo es el corazón. Así que no perdamos de vista que Dios conoce nuestro corazón, que Dios conoce nuestras intenciones, que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros planes, también nuestros complejos. Dios conoce nuestros traumas, Dios conoce nuestra historia, Él la sabe por completo. Así que hay cinco cosas importantes que tenemos que destacar en el liderazgo versus Saúl, David, y es precisamente que el ser líder de Dios requiere paciencia. El ser líder de Dios, ojo, ya no estamos hablando de líder secular, ya no estamos hablando de un líder sindical, académico, científico, empresarial. Dejemos a un lado toda esta experiencia que seguramente la hemos abrazado. Ahora pensemos en un liderazgo espiritual, un liderazgo de Dios, un liderazgo bíblico, un liderazgo con la influencia de nuestro amado Cristo Jesús. Y los rasgos que tiene el liderazgo de David son dignos de imitar. Ojo, no perdamos de vista que es un ser humano. No perdamos de vista porque la iglesia, los hijos de Dios y los cristianos y todas las religiones tendemos a endiosar al ser humano. ¿No se ha dado cuenta que en el Antiguo Testamento no aparece San David? Pero sí tenemos a San Mateo, a San Lucas, a San Marcos, pero es otro contexto histórico y hay otras justificaciones del por qué. Pero no encontramos un San David. Los canonistas no le dieron ningún título de santidad a ninguno de estos hombres, porque desde la teología bíblica, el texto y la historia bíblica hace justicia. Dios usa a seres humanos. Sin embargo, el ser humano endiosa a los líderes. Y tenemos que tener mucho cuidado con esa fantasía y con esa actitud tan nata de la religiosidad humana. Paciencia, humildad, valor, fe y gracia. Acuérdense, paciencia, humildad, valor, fe y gracia. Bien, ser líder requiere paciencia y es el caso de David. David fue ungido como rey de Israel siendo casi un niño. Probablemente en su adolescencia, algunos biblistas lo ubican completamente en su adolescencia, pero haciendo por ahí un manejo de números, pareciera ser que David tenía hasta incluso 10 años, pero otros comentan que tenía 14. No importa la edad, lo importante es que fue ungido y fue llamado a su corta edad. En 1 Samuel 16, 13, 14 dice que y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ojo, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fue ungido. Necesitamos que los líderes que levantemos sean ungidos. Necesitamos ungir, necesitamos provocar la unción. Necesitamos que la gente que se levanta a participar, así sea a dar la bienvenida, así sea a lavar los baños. No importa lo que hagan, tienen que ser ungidos, tienen que ser llenos de la presencia de Dios, tienen que ser apartados, señalados. Dos, pero él tenía 30 años cuando se convierte en rey. Y el rey de Judá, que era solamente una parte de Israel, porque estamos hablando de que le toca integrar a todo Israel después del recuento de los daños de Saúl, que dejó un Israel quebrado y dejó un Israel dividido. Pero a los 37 años fue nombrado, ¿sí? Por todo Israel
como se lo prometió el Señor. Y esto es muy importante. El texto bíblico de 2 de Samuel 5:4 dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y fue durante 40 años que lo hizo. Pero más adelante, por ahí un descendiente de Samuel se erigió como rey, él se autonombró y no perdamos de vista que muchas veces la gente se autonombra. Cuidado. Cuidado con esos autonombramientos, con esos caudillos, con esas personas que se autoungen y se legitiman con liderazgos y con ministerios que el Señor no dio. Mucho cuidado de querer entrar en la lista de Dios, entrar en los ungidos de Dios y no serlo. Entonces a los 37 años fue cuando ya fue nombrado por todo Israel al ver el fracaso de cuando mataron al hijo de Ali, uno descendiente de Saúl. Los príncipes de Israel, o sea, los principales, los ancianos van y buscan y entonces sí lo convierten en rey, pero de todo Israel. Dice Primera de Crónicas 11:1-3 que entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso, tu hueso, tu carne. También antes ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvió a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y aquí es el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando Dios escoge a alguien, cuando Dios señala a alguien, cuando Dios aparta a alguien, Dios lo va a levantar en su tiempo. No nos apresuremos en levantar a las personas cuando no tienen la madurez, cuando no es el tiempo. A veces tenemos las prisas nosotros, que alguien cante, que alguien ore, que alguien predique. Nos ha pasado a todos, pastores. Eh, pero hay que entender los tiempos de Dios, ¿sí? Muchas veces sí sabemos que la persona tiene el llamado, sí sabemos que la persona ha sido ungida, que ya Dios ha estado trabajando en su corazón, pero hay que preguntarle a Dios si es el momento para que esta persona comience a ministrar, si está ya cocido ese pan, ¿verdad? Porque a veces cuando el alimento no está cocido y lo sacamos, no va a funcionar, no va a servir. Otro elemento importante es esperar un par de décadas, ¿no? Por algo prometido y que te pertenece por derecho, pues no es bastante difícil, no es fácil, ¿no? Entonces dice el Salmos 27:14, es un salmo de David, espera al Señor, él habla de su testimonio, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Si alguien nos puede hablar de saber esperar, es David. David supo esperar y esto es muy importante porque el liderazgo del mundo es un liderazgo fast, es un liderazgo de presión, es un liderazgo de resultados, de dineros, es un liderazgo de urgencia, es un liderazgo de emergencia, pero no es así el liderazgo de nuestro amado Jesús, no es el liderazgo espiritual, no es lo mismo en el ministerio, son otros tiempos, son otros moveres, son otros sazones, son otras maneras en las que Dios trabaja. Por eso tenemos que resaltar en el liderazgo de David esta paciencia y muchas veces nos cuesta trabajo. Queremos que Dios conteste inmediatamente, que Dios obre de ya. Queremos que Dios, pues muchas veces cumpla nuestro anhelo y por eso es la pregunta, ¿eres paciente en tu liderazgo? ¿Sabes esperar en Dios? ¿O somos desesperados? ¿Cuántos de nosotros nos hemos desesperado y hemos incluso dejado de creer en la promesa de Dios? David sabía que Dios tenía el control y confiaba lo suficiente, ojo, lo suficiente en él como para esperar el momento adecuado. Por ahí tengo alguien inquieto que creo que está marcando nuestra pantalla. Le vamos a pedir que no no nos distraigan, por favor, porque esto está muy interesante. Entonces, la paciencia, se me hace que me están probando en paciencia, por eso me están rayando mi pantalla, pero está bien, voy a ser paciente. Miren nada más. Otro elemento importante, ser líder de Dios, líder de su ministerio, líder con una visión del reino celestial. Requiere de humildad
Y es aquí un contraste impresionante con el liderazgo del mundo, mis amados, mis preciosos hermanos. De repente los perdí, no los encuentro. A ver, permítame un segundo. ¿Ustedes sí me ven a mí? Sí. ¿Sí? Ok. Ahí ya estoy. El, este aspecto de humildad tiene que destacar en los ministros de Dios. Debe ser un sello cristocéntrico. Debe de ser un sello. El ser líder no nos hace superior a nadie. El ser líder nos da mayor responsabilidad y tenemos que saber administrar la influencia y hasta cierto punto el poder de influencia con los demás. El ser líder no me hace una persona superior y tocado por los ángeles. No me hace alguien súper especial. No, me hace una persona más responsable ante Dios. Todos somos iguales delante de Dios. La única diferencia es que tengo mayor responsabilidad, que tengo que tomar decisiones, que tengo que orar más, que tengo que planear más, que tengo que buscar la presencia de Dios, su guianza y su dirección. ¿Sí? Así que sigamos adelante. En este sello de humildad, me agrada mucho entender que David era humilde, porque, ojo, era un pastorcillo y era encargado de las cosas, y de repente es escogido porque lo llama el rey, ¿no? ¿Tú qué haces? Que de repente te conviertas en consejero en el brazo derecho, ¿no? Y dice primero Samuel 17, 34, 35. David le contestó, yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso viene a llevarse alguna oveja, yo la persigo, la hiero y les quito del hocico a la oveja, porque él era un pastorcillo responsable. Y esto nos habla mucho que si en lo poco eres fiel, en lo mucho el Señor te va a poner. Así que ser líder implica humildad y no olvidarnos de dónde nos tomó el Señor. Que también fuimos pecadores y seguimos siendo pecadores imperfectos, que también hacíamos cosas desagradables, que también no queríamos nada con Dios. No siempre hemos sido espirituales. No olvidemos de dónde nos tomó el Señor, del fango, del lodo cenagoso, del mundo. ¿Sí? Y número dos, cuando lo llamó al palacio, en lugar de exigir el trono como Dios se lo había prometido, trabaja como sirviente. Otro elemento importante en la omnisciencia de Dios para prepararlo en los asuntos del reino. Fíjense nada más qué preciosa es la universidad de Dios, el trato de Dios, las maneras de Dios, ¿no? Y además, intérprete de música para el rey, ¿no? El DJ de esa época, y cuando el espíritu malo de Samuel, perdón, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio cuando estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Así que en esta humildad no olvidemos nuestra relación con Dios y de provocar siempre la presencia de Dios en nuestras vidas y en la gente que nos rodea. En esta humildad, porque Dios habita en medio de la humildad, porque Dios al soberbio lo mira de lejos, pero Él habita en la santidad, pero también en la humildad. No olvidemos que es importante siempre atraer la presencia de Dios con una actitud de humildad. Fíjense nada más, cuando el Padre, número tres, importante elemento de la que Dios requiere de líderes con humildad, cuando su padre le pidió al rey ungido que sirva bocadillos a sus hermanos mayores, porque su padre lo manda a buscar a sus hermanos, a asistirlos, él le sirvió bocadillos a sus hermanos mayores. Así que si algo tenía David era servicial. La humildad nos debe de llevar a servir. Y aquí es un problema en el liderazgo secular, que el líder no hace nada. Pero Jesús dijo que el que quiera ser mayor, hágase
el menor y sirva a todos, ¿no? Y en Samuel 17:17, en esta versión o traducción viviente, dice que un día Isaí le dijo a David: toma una canasta de grano tostado, estos 10 panes y llévalos deprisa a tus hermanos. Él quería saber que estuvieran vivos sus hijos que estaban en la guerra. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán, averigua cómo están tus hermanos y tráeme informe de cómo les va. ¿Sí? Y él no se niega. Él él es él es un hermano menor que sabe servir, reconocer a la autoridad, y reconocer a sus hermanos y servirles. Muchas veces en el liderazgo nos olvidamos de algo importante: la familia. Nos olvidamos de con quienes hemos convivido toda la vida. Muchas veces en el liderazgo viene a nublar lo más importante que Dios nos ha dado: nuestra familia. No nos olvidemos, seamos humildes con nuestra familia, seamos auténticos con nuestra familia, empecemos por nuestra propia casa, empecemos a liderar en nuestra casa con humildad. David era humilde. Número 4, sabía que incluso como rey seguía siendo solo un siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto a mí me trastoca, me conmueve, porque siendo rey, sabía que arriba de él estaba está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que arriba de tu liderazgo está el Espíritu de Dios. Que arriba de tu liderazgo está el dueño del universo, el creador de todo. Que arriba de ti está seguramente hay autoridades, pero no nos olvidemos de que le servimos al Señor y que solamente somos un instrumento. La iglesia no debe de girar alrededor de nuestro liderazgo, debe de girar alrededor del liderazgo de Jesús. Debemos de ser cristocéntricos, bibliocéntricos, teocéntricos. Tenemos que llevar a la gente a acercarse al Señor. Nuestro liderazgo es solamente un medio, no es el fin, y a veces se distorsiona, se cree que este es un gran negocio, que este es o se transforma a un gran negocio, a una gran empresa, cuando somos una iglesia. Somos un organismo, somos una sociedad, somos un grupo de personas que fueron llamadas para servir, no para servirse. Así que en 2 de Samuel 7:18, fíjense lo que él como rey destaca y dice: ¿quién soy yo, Señor soberano? ¿Y qué es mi familia para que nos hayas traído hasta aquí? Qué importante que no olvidemos, en medio de esta plataforma, que el centro no somos nosotros, que el centro es Jesucristo, que estamos trabajando para el reino de los cielos. Así que es importante que no perdamos el piso, que nuestro corazón, nuestros pies estén en el piso, nuestro corazón en Dios, y tengamos un corazón conforme el corazón de Dios, un corazón humilde. Él sabía que Dios tenía el control de todo y confiaba lo suficiente, ¿sí? Lo suficiente como para esperar que su voluntad, esperar que sus tiempos, esperar lo necesario. Así que la pregunta retórica, la pregunta importante de esta mañana, segunda pregunta: ¿eres humilde? ¿O se te ha subido el liderazgo? ¿O se te ha hinchado el corazón creyéndote superior a muchos? ¿Aún recuerdas de dónde te tomó el Señor? Porque a lo mejor no todo el tiempo has estado en el liderazgo de la iglesia, y a veces se nos olvida de dónde comenzamos: a lavar baños, a entregar folletos en las calles, a hacer servicios de restauración dentro de la iglesia. No se nos olvide de dónde nos tomó el Señor. Otro rasgo importante en el liderazgo de David es que ser líder requiere ¿qué? Valor. Y hoy urgen, en verdad, urgen ministros con un gran valor. Escuchaba un comentario en Estados Unidos y preguntaba a esta persona: ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están los pastores? Hablo del contexto de Estados Unidos, con estas redadas, con esos asuntos de migración. ¿Dónde están los pastores? ¿Sí? Si pueden prender su cámara, me ayudaría muchísimo. ¿Saben? ¿Dónde están los pastores que se opongan a la autoridad en estas
arbitrariedades. ¿Dónde están los pastores que se nieguen? ¿Dónde están los pastores que defiendan a las personas, que defiendan a los migrantes? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los pastores valientes que se opongan a estos grandes monstruos que se han levantado de idolatría, de maldad, de mentira? ¿Dónde están esos pastores valientes que se enfrenten a los Goliat? ¿Sí? Dice, pero en la Biblia también hay algunas ocasiones que el Señor, ay, por ahí alguien puso un mensaje interesante, muchas gracias. Pero iPhone 1832 dice, pero en la Biblia también hay algunas ocasiones que el Señor hizo llamados de emergencia, es verdad, y qué bueno, valentía es lo que nos falta, y la otra es la unción del Espíritu Santo. Necesitamos mostrarnos siempre valientes, mostrar ese valor, esa valentía ante las circunstancias. Ha habido un silencio, y yo digo, como pastores y como iglesia, hemos sido enseñados en un surco de que no podemos opinar políticamente, que no podemos confrontar a la autoridad, que tenemos que ser respetuosos, pero cuando está habiendo atrocidades, cuando están habiendo desvíos, cuando están sucediendo cosas demasiado desagradables que afectan a la nación, que afectan al pueblo, como pastores, en nuestra influencia, con nuestro buen testimonio, con nuestro buen prestigio, podemos levantar la voz y opinar y decir las cosas que no están bien hechas. Pero para esto se requiere valentía, mis hermanos. Vayamos al contexto histórico. Están siendo asediados por los filisteos y número uno, ante Goliat estaban consternados y aterrorizados, excepto David, e incluyendo al mismo Saúl. En 1 Samuel 17:32 dice que, y le dijo David a Saúl, no te desaliente el corazón. Fíjense nada más, David alentando el corazón del rey. ¿No debería haber sido al revés? Que el rey alentara el corazón del ejército, que el rey estuviera consolando a sus valientes, y le dice él, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con este filisteo. Oigan, esto es impresionante porque estamos hablando de un adolescente, pero que tiene experiencia y sobre todo que sabe quién es Dios. Se necesita valor, abrir la boca, tomar la iniciativa y creerle a Dios. Es un juego de fe. David fue valiente porque sabía quién le respaldaba. Si lo estaba, si estás del lado de Dios, no hay nada que temer, ni siquiera al mismo Goliat. Él decía, fuese león, fuese oso, dice, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sí? Necesitamos sacar ese valor de nuestro corazón, confiar en que Dios nos va a respaldar. Aunque nuestros gigantes luzcan diferentes hoy, sin duda aún existe maldad en el mundo contra los que debemos de luchar. No debemos temer si nuestra esperanza está en el gobernante del universo, en el que todo lo puede, en el que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que sacar ese valiente de nuestro corazón. Primera de Samuel 17:45 dice que entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, tú vienes con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él nos lo entregará en nuestras manos. Qué importante confiar y creerle al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, decía el salmista, decía David. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Salmos 30, si no me equivoco, es Salmo 37:1. Oigan, es, los salmos tienen una resonancia distinta y hacemos una relectura distinta cuando encontramos qué hay en el corazón, cuál es la experiencia de David, cuál es el testimonio porque él confía en el Todopoderoso.
Y entonces Dios peleará por nosotros, pero debemos de pelear con valor. En efecto, nuestras armas son espirituales, pero a veces hay que dar la cara, a veces hay que hablar, a veces hay que confrontar. ¿Eres valiente? ¿Enfrentas con valor a tus gigantes? Ser líder de Dios requiere fe. Ojo, a lo largo de todo esto David demostró su fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. A veces zafamos el liderazgo de la fe. A veces zafamos el liderazgo de la espiritualidad. A veces zafamos el liderazgo de la verdadera realidad que es en el Espíritu de Dios. Y comenzamos nosotros a tomar decisiones y entonces nosotros somos los capitanes del barco. Pero se nos olvida que nuestra dependencia absoluta es del Señor. Salmos 28, 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confía mi corazón y fui ayudado por, dice, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Ojo, número 2, Dios había prometido que David sería rey y como aún no lo era, Saúl no podía matarlo. Porque Dios guarda a sus escogidos, porque Dios protege a los que Él está usando, va a usar, ha llamado o va a llamar. Confiemos en Dios, líderes, pero busquemos un liderazgo espiritual y discernamos qué tipo de liderazgo estamos llevando. Un liderazgo bíblico, un liderazgo espiritual, un liderazgo cristocéntrico, o estamos todavía lidiando con un liderazgo secular, con la influencia del mundo. Número 3, lo mismo ocurrió con Goliat, ¿sí? David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, ya lo leímos. Y cuando venía el león, el oso, tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantase contra mí y lo echase, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, fuese siervo, tu siervo lo mataba, testificaba con mucho entusiasmo David, porque confiaba y sabía que Dios lo ayudaba. Así que este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Cuando otros expresaron duda, David señaló cómo Dios lo había cuidado en el pasado. Si Dios lo ha hecho en otros momentos, lo seguirá haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero tenemos que tener un liderazgo de valor, un liderazgo de absoluta confianza en quién es Dios en nuestras vidas. La fe de David se caracterizó por una confianza inquebrantable en Dios, incluso frente a la adversidad y a pesar de las circunstancias. ¿Tienes fe? ¿Tienes una fe inquebrantable? Así es el sello de tu liderazgo. Y miren, David, como todos los hombres y todos los que estamos aquí, mortales, imperfectos, finalmente humanos, David cometió gravísimos errores. El liderazgo de David fue impecable, fue muy admirable desde el reino, pero fue un mal líder en familia. Y hoy muchas veces pulimos el liderazgo de la iglesia, pero no pulimos el liderazgo de casa. Y tiene que haber una coherencia en el liderazgo de nuestra casa y el liderazgo de nuestra iglesia. A veces pulimos el liderazgo de la empresa, de la profesión o donde estamos trabajando, pero nos olvidamos del liderazgo de casa. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber una consistencia y una verdad en este liderazgo. El liderazgo de Dios requiere de gracia y es lo que encuentra David. Lo más sorprendente fue que lo más sorprendente de que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios es que es tan conocido por sus errores, por sus éxitos. Y los escritores del Antiguo Testamento y los canonistas hacen justicia. Hacen justicia y yo un día prediqué
empecé la predicación diciéndoles así: la Biblia está llena de errores. Y toda la gente se abrió la boca, otros se levantaron y dijeron: herejía, crucifíquenlo, ¿de qué está hablando? Claro que sí, la Biblia contiene graves errores, los errores de Adán, los errores de los hijos de Noé, los errores de Moisés, los errores de Abraham, de Jacob, los errores de David, los errores de la iglesia, claro, pero son ejemplos de lo que no tenemos que hacer. Aquí es algo importante en nuestro liderazgo. No nos olvidemos de la gracia de Dios. Muchas veces David abusó de su poder en distintas ocasiones. Ustedes lo saben mejor que yo la historia. Se trata de alguien que se acostó con la mujer de un amigo, de su vecino. Intentó encubrir el embarazo resultante y mandó matar al esposo cuando él encubierto no funcionó. Número tres, ¿por qué tendría Dios algo que ver con un asesino, mentiroso y adúltero? En realidad, dice más del carácter de Dios que el de David. Lo único que hizo David fue reconocer su error y arrepentirse. Si buscamos el Salmo 51, que es un salmo eh, eh, tan profundo, desde adentro, que desgarra el corazón de un hombre arrepentido. ¿Nos arrepentimos con facilidad o seguimos con una dureza en nuestro corazón sin reconocer nuestros errores? Dios usa muchas veces la vida de nuestra esposa. Muchas veces usa la vida de nuestra amada para señalar nuestros errores, y nos cuesta mucho trabajo oír la voz de Dios en la boca de nuestra esposa. Algo que me impresiona mucho, como Dios le dice a Abraham: Abraham, escucha a tu esposa. Escucha a tu esposa, hazle caso. Le está diciendo: dale el lugar a tu esposa. Porque Agar ya se sentía la primera dama, se sentía la presidenta del DIF de Palestina. Y entonces Dios le dijo a Abraham: Abraham, escucha a tu esposa, dale el lugar a ella. Qué importante es escuchar la voz de Dios a través de nuestros hijos, a través de nuestros líderes, a través de las demás personas, y requiere dos cosas importantes. Número uno, reconocer que somos imperfectos, que la regamos, reconocer que nos equivocamos, reconocer que hemos mantenido una postura por orgullo y por soberbia, pero que tenemos que derretir nuestro corazón con arrepentimiento y volvernos a Dios y darle lugar a nuestra familia, darle lugar a nuestra esposa, darles el lugar de eminencia a nuestros hijos en nuestras vidas y en nuestro liderazgo. No nos olvidemos de nuestra familia, pastores. Tiene que haber una coherencia en tu liderazgo y tu familia. No pueden ser dos liderazgos diferentes. En nosotros tiene que estar Cristo morando en todas las áreas de nuestro corazón. Profundo entendimiento de la gracia de Dios. Después de que David contó, el pueblo le pesó en su corazón. Y David dijo al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado neciamente. Quitemos la necedad, quitemos el orgullo, quitemos la maldad del corazón y seamos como David. Acude a la gracia, acude a este oportuno socorro, acude al propiciatorio, acude, pero acudamos arrepentidos, convertidos de nuestra maldad. El arrepentimiento de David no fue superficial. No podemos ser aparentes, decir con nuestra boca una cosa y con nuestros actos no. Tiene que ser un arrepentimiento genuino, auténtico, testimonial, que traiga seguridad a nuestra esposa, que traiga seguridad a nuestros hijos. Ojo, la esposa es la benevolencia de Jehová y nuestros hijos son la herencia del Señor. Es la iglesia, es la primera iglesia más importante que tenemos. No puede ser la iglesia por encima de nuestra primera iglesia. No pueden ser las demás ovejas por encima de nuestras primeras ovejas. Cuando yo me casé, tuvimos que salir abruptamente de la congregación donde nos casamos. Es un testimonio triste y muy largo. Y mi papá me dijo: hijo, comienza a congregarte con tu esposa. Y ahí en tu sala, hijo, empieza a pastorear a tu primera oveja. Tu esposa es tu primera oveja. No pierdas de vista que tu familia son tus primeras ovejas. El arrepentimiento de David no es superficial. Hay un profundo dolor y tristeza por haber ofendido a Dios y causado daño.
tiene que haber incomodidad, tiene que haber, sí, llanto, pero sobre todo arrepentimiento. La pregunta es, ¿tienes dolor ante el pecado, ante los errores, ante las malas decisiones? ¿Te arrepientes genuinamente, pastor? Porque hago una pregunta y se las hago a todos. ¿Qué entendemos cuando vemos un trono vacío? ¿Qué podemos decir? Levanten su micrófono cuando ustedes están viendo esta fotografía. Yo les pregunto, ¿qué entienden cuando hay un trono vacío? Ausencia de autoridad. Ausencia de autoridad, gracias. Un trono vacío, ¿qué te dice? No hay dirección. Adelante, pastor. Más fuerte, Miriam. Que no hay No, una representación no hay parte de Dios. representación de parte de Dios, gracias. ¿Qué más? No hay Pastores, dirección de no hay Dios. dirección. ¿Qué más? Haber perdido el enfoque. Haber perdido el enfoque. Pastor Patrick, ¿qué te representa en este momento un trono vacío? Un Porque puede corazón, haber un corazón vacío un y corazón cerca del vacío. Señor. Dios no quiere un trono vacío, Dios no quiere un corazón vacío, Dios no quiere un liderazgo vacío, Dios quiere un liderazgo lleno de su presencia, lleno de su sabiduría, lleno de su influencia, lleno de su dirección, de su autoridad. Ministros, pongamos en balanza qué tipo de liderazgo somos. Como nuestro liderazgo en la iglesia es el mismo liderazgo de casa, el liderazgo de la empresa es el mismo liderazgo de nuestra familia. Nuestro liderazgo es también como el liderazgo de nuestro amado Jesús. Yo creo que nos redarguye, también nos motiva y nos anima a seguir esforzándonos en la gracia. Regreso a mi presentación y termino con esta lámina. El trono vacío, más allá de una representación física, el trono vacío también simboliza la soberanía de Dios. Ahora va el contraste. Porque Dios es el Dios invisible, ¿no? Y es la soberanía de Dios sobre toda la creación, incluso cuando no se manifiesta visiblemente. En la Biblia, Dios describe como al anciano de días, sentado en un trono de poder y autoridad incuestionables. Probablemente en apariencia puede haber un trono vacío, pero la presencia de Dios debe de estar en el centro del trono de tu corazón líder. No te olvides que solamente somos personas. El liderazgo, un trono vacío, se interpreta como una representación simbólica de la espera del regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a venir a juzgar al mundo y establecer un reino. Pero mientras nosotros somos llamados a ser un instrumento para guiar, para influenciar, para que Dios salve, para que Dios se revele, para que Dios se manifieste y establezca su voluntad en la mente y en el corazón de las personas que ha puesto a nuestro cargo. Pastor José Luis. Gracias. Gracias, pastor. Bueno, pues hemos escuchado una segunda parte muy importante de esta enseñanza. Pastor, nada más consultarle. Creo que dentro de esta serie de enseñanza está pendiente un liderazgo más. Entonces yo considero para todos nuestros invitados que podamos contar con la participación de nuestro invitado, el pastor Israel, para la siguiente semana. Yo quisiera por ahí ver sus manos, cuántos están de acuerdo, porque nos quedamos todavía con ese, pues con ese buen sabor. A ver, yo quisiera ver sus manos por ahí. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, pues pastor, pues queda usted comprometido para cerrar la serie el próximo sábado. ¿Y qué le parece, pastor? Con mucho gusto. Es un privilegio servir al Señor y estar con todos ustedes. Todos venimos a aprender. No solamente ustedes, yo
el que se prepara aprende, aprende. Y tiene que poner en práctica inmediatamente toda esta enseñanza. Me nutre, me bendice Pastor, pues muchas gracias por este privilegio. Agradezco esta invitación y gracias por permitirme una tercera enseñanza y vamos a hablar del reinado de Salomón. En el libro que nos compartió el pastor, está precioso el audio, está precioso el material, escúchenlo. Eh, este, ah, Me recuerda el título, pastor, Perfil de tres monarcas. monarcas. Y no habla de Salomón, habla de Absalón, pero la enseñanza también es muy poderosa. Escuchen el audio, viene a complementar todo lo que estamos hablando. El Señor les bendiga, pastor, muchísimas gracias y gracias a todos.